bueno, vas por ahí, por Madrid, otras ciudades, y las campañas que están en los MUPIs y por las estaciones de metro y por donde sea, Asturias Paraíso Natural, te quedas... Yo cuando vivía en Madrid quedaba maravillado. Digo, ay, mi tierrina, mira cómo está ahí. Claro, claro. Y que todo esto viene de un catalán, ¿sabéis? ¿No? De Arcadi Moradell, Sí, que, sí, sí, que sí. tuve la suerte de conocerlo este año y estar con él en Barcelona. Medalla de Asturias. Este año fue así, fío adoptivo, ¿no? Mucho mayor que yo fue Sí, fío sí, adoptivo. sí, exacto, exacto. Con lo cual ya llegué un asturiano más y un enamorado de Asturias, por supuesto, claro, porque yo creo que es mutuo, ¿no? Los asturianos debemos ir a esta marca mucho y a ese trabajo que fixo, que, como decía, él probablemente se tenía que hacerlo alguien desde fuera que viera el contexto general de otra manera y a lo mejor un asturiano no podía en ese momento tener esa Y los esa palos idea. que llevaron de aquella, David, como tú bien decías, críticas, ahí hubo más que palabras. Y 40 años después, fíjate, todo el mundo lo reconoce, lo decía ahí Diego también. ¿Quién no reconoce el logotipo de Asturias Paraíso Natural? No sé si es una leyenda, hubo un intento, creo que fue en Murcia, que copiaron directamente lo de Paraíso Natural. Y hubo, creo, algún tipo de problema legal, porque se querían apropiar con una frase que, bueno, para nosotros era, vamos, como el sello, ¿no? del Principado. Y sé que hubo alguna, no sé si es una leyenda o si realmente sucedió, pero sí que... Aquí lo que hubo fue Que el nos intento, perdonen los murcianos Sí, que sí. nos están escuchando ahora, pero el Paraíso Fíjate, Natural fíjate. es Un que tortazo así no. gratuito, ¿eh? Aquí lo que hubo el intento fue de quitar el paraíso natural cuando nos pusieron al oso yogi y toda aquella historia, que por suerte la gente dijo, no, esto no, la marca de Asturias no puede ser Yellowstone, ¿no? Tenemos nuestros parques naturales como para... Efectivamente.